Todos tenemos muy presente la tecnología en nuestras vidas, ¿verdad? Pero quizás esta nos deslumbre con su falsa idea de que es la solución de todo. Tristemente, la parte más importante de la tecnología, la formación, por lo general es la menos utilizada. Por ello, el papel del profesor es esencial, ya que las tecnologías nos pueden ayudar a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no por sí solas, sino con las técnicas, estrategias y decisiones metodológicas adecuadas. Los profesores brindan con la gran oportunidad que es la tecnología para personalizar el aprendizaje, dando lugar así a una educación inclusiva, integradora, interactiva e individualizada, dejando atrás el aprendizaje memorístico y dando lugar a un aprendizaje holístico, centrado en el niño, donde se puede producir una gran enseñanza mediante el dominio de los saberes del contenido, pedagogía y tecnología. A los alumnos, esta modalidad de aprendizaje les resulta más atractiva y motivadora, desarrollando en ellos la capacidad de resolución de problemas, con la mejora del pensamiento algorítmico, lógico y la capacidad de abstracción, además de las habilidades transversales tales como la comunicación, colaboración, reflexión, tolerancia y perseverancia, incrementando así su autoaprendizaje. Las familias, junto a la escuela, son los dos pilares fundamentales en la educación del niño, por lo que es imprescindible que haya una buena relación constante y estrecha entre ambas partes, y es aquí donde las TIC juegan su papel, facilitando esta interacción y cooperación, ayudando a informar e implicar a las familias en la trayectoria escolar de sus hijos, como es el caso de Class Dojo. Para llegar a un buen proceso de enseñanza y aprendizaje e integrar los medios en el diseño curricular, al igual que una escalera, hace falta cumplir una serie de escalones, elementos, para poder alcanzar la cima y llegar hasta nuestro objetivo. Como dijo Salinas en 1999, estos elementos se tratan de estrategias didácticas para alcanzar nuestros objetivos a través de métodos, medios, técnicas, la organización del trabajo, espacio, tiempo, materiales y las actividades de alumnos y profesores, la función de los medios, tanto la función informativa, la adquisición de conocimientos, motivadora, transmisión de sensaciones y emociones, e instructiva, la organización y estructuración del contenido, la integración de todos los contextos del alumno, tanto el contexto socioafectivo dentro del aula, el de los otros elementos pedagógicos y el de la vida fuera del aula, la estrategia de selección de medios en base a los objetivos a tratar y las estrategias a poner en marcha, y por último, para lograr nuestro objetivo, el último elemento es la intervención del profesor, la pieza fundamental para esta completa integración, ya que la tecnología es el medio, pero no el fin. Esta asignatura me ha servido para crecer como futura docente y como persona, ya que he descubierto conceptos como pensamiento computacional y Flipped Classroom, entre otros, de los que antes era totalmente ajena y ahora se han convertido en palabras clave para mi formación, debido a su gran importancia. He aprendido que es igual de importante crear que reutilizar, pero que lo más importante es compartir siempre nuestro contenido, para que con la colaboración y cooperación de unos y otros podamos llegar a mejorar el futuro de la educación, el futuro de los niños, nuestro futuro. He mejorado en mi proceso de búsqueda y selección de información y la destreza de las TIC, de las que destaco la programación por bloques de Scratch, en la que me gustaría profundizar para poder aprender a trabajar en el aula con programación y robótica algún día. Y por último, he de decir que más importante que enseñar es cómo enseñar, ¿no crees?